contar, ¿ya? Siguen ingresando. Bien, habíamos quedado en, perdón, no es esto. Ya, no importa. Observen que he abierto otro documento, pero es el mismo. Solo voy a cambiar el número de subtítulo, que es raro. No he debido grabar. Ya, no importa. Habíamos quedado en la mediana, ¿no? Habíamos visto la mediana para datos no agrupados o distribuciones simples. Para la mediana para datos agrupados, observen la característica es el mismo, ¿no? La misma. Habíamos indicado que la mediana es el número que divide un conjunto de datos en dos grupos con igual número de observaciones, 50 por 50, 50 por separado, ¿no? Entonces, lo mismo, esta misma característica vamos a tomar en cuenta para la interpretación. ¿Sí? Ya habíamos indicado la mediana para datos no agrupados, ¿no? En serie par, serie impar. Y hemos ingresado para datos agrupados. Ustedes recuerdan que les había dado también dos casos para considerar en variable discreta, ¿no? En cambio, específicamente aquí para datos agrupados, estoy colocando aquí, es la misma, solo no sé por qué no se han modificado los numeritos, pero no hay problema. El momento de enviarles, aquí lo voy a modificar. A ver, a propósito, les he enviado las clases anteriores. ¿Sí? Ahora estamos completos con lo que les he enviado el sábado o ayer, creo era. Ya, licenciada, falta dos. ¿Qué documentos falta? ¿Por qué no me envía al grupo? ¿Ya? ¿De qué clases de qué días viene? Está bien, licenciada. Ya, por favor, porque me han confundido el día de ayer, qué día les he enviado, porque no les he enviado todo, me decían a partir de la explicación en Excel, me decían. No sé, incluso tengo el apellido de la señorita que me ha indicado de esa forma y por eso les he enviado. No sé qué clase falta. Ya, entonces me envía Ya le envié, licenciada. al grupo. Ya, excelente. A ver. Mm, pero dice buenas noches. ¿Esa es? ¿Esa es su... Licenciado, disculpe. Ya, ahora sí está más clarito. Ya, entonces lo vamos a ordenar y les voy a enviar las dos clases que indica. Y esta no me gusta, ¿sí? Francamente, estoy un poquito atareado. Enseguida les cuento, ¿ya? He modificado esto. No sé qué ha pasado, no se había grabado, pero estamos en lo mismo, ¿ya? No hay problema, solo es modificar los numeritos de cada subtítulo. Entonces, ahora vamos a ingresar a datos agrupados. Siguen ingresando. Ya, a datos agrupados, observen. La fórmula que nos permite, la fórmula que nos permite determinar la mediana es esta. ¿Ya? Conviene identificar mediana M sub E igual límite inferior más la amplitud por, entre paréntesis, primer término del numerador n medios menos la acumulada anterior. Así vamos a leer. La acumulada anterior sobre la acumulada actual menos la acumulada anterior. Estos dos términos deben ser el mismo, ¿no? Se presenta la acumulada anterior, la misma. Si aquí fuese 3, aquí tiene que ser 3. Es una buena idea para verificar si están haciendo de forma correcta. Ejemplo, si aquí fuese 7, aquí debe ser 7. ¿Ya? Si aquí es 7, está la acumulada anterior, siempre debe considerar respecto de la actual. ¿Sí? Si esta es la acumulada actual, la que contiene a los datos de la mediana, y para el término siguiente es la acumulada anterior. ¿Ya? Y este término en el numerador representa punto de posición. Punto de posición. ¿Ya? O sea, este término es clave. Este término nos va a permitir situar en qué intervalo están los datos de la mediana. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, estoy dejando esa situación. Límite inferior, atiendan, límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Del intervalo que contiene a la mediana. C es la amplitud. N es el número total de datos de este numerador, de este tema.
Ahora, F sub K menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a la mediana. Lo que decía esta, ¿no? Esta es la actual y esta es la anterior. ¿Correcto? Entonces dice frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a la mediana. Y F sub K es la frecuencia absoluta acumulada actual, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada actual del intervalo que contiene a la mediana. En esta frecuencia, en esta acumulada, están los datos de la mediana. Y conviene considerar la anterior acumulada. ¿Está bien? Aquí venía ejemplo, pero vamos a dejar, decíamos, en un solo caso. 4,4 moda, ¿no? Y así también vamos a dar la característica. Es el valor de la variable que más veces se repite. Es el valor de la variable que más veces se repite. No sé, me sigo. No me gusta esto. Les he enviado el documento donde está esta parte, ¿no? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, Lice, nos envía. Ya, pero está ahí, esta fórmula está, ¿no? Incluso habíamos, alguien preguntaba sobre la moda. Ya, no hay problema. Moda vamos a representar de esta forma. M mayúscula, la letrita M mayúscula, M sub O, moda. Y habíamos interpretado como el valor de la variable que más veces se repite. Es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia, digamos, ¿no? Lo mismo entonces, inciso A para datos no agrupados. Aquí. Estamos en la moda para datos no agrupados o distribuciones simples, ¿no? El ejemplito dice, las ventas de la empresa ABC son miles de bolivianos, 5.000, 4.000, 5.000, 6.000, 5.000, 4.000, 5.000, en miles de bolivianos. Determinar la venta más frecuente. Ya no se dice moda, ¿no? No se dice moda, sino decíamos en términos de la variable que estamos considerando. Si es ventas, entonces la venta que más veces se repite, o finalmente la venta más frecuente. Entonces vamos a recurrir a este cuadrito para la solución. Valor de las ventas, ¿no? Los X sub I. Como es distribución simple, X sub I. Y número de ventas. Tenemos ventas de bolivianos 4.000, de bolivianos 5.000 y de bolivianos 6.000. ¿Sí? ¿Cuántas ventas de bolivianos 4.000? 2. 4 ventas de bolivianos 5. Y una sola venta de bolivianos 6. ¿Saben? Era por querer agregar este ejercicio, entonces me ha desviado todo, ¿sí? Los numeritos, pero sin embargo está bien. Entonces, solamente es observar en la frecuencia absoluta la mayor cantidad de ventas que se da. ¿Cuál es la mayor cantidad de ventas? El 4. Hola, el 4, ¿no? Exacto. Otra forma de poder observar el valor de la moda, ¿no? Entre 2, 4 y 1, 4 es la mayor cantidad de ventas, por tanto corresponde a la moda, ¿no? En este caso, la moda viene a ser 5, ¿sí? Decíamos, es el valor de la variable que más veces se repite. Entonces, 4 ventas, se repite 4 ventas de bolivianos 5.000. Por tanto, la moda es 5. Es la venta que más veces se repite. Bien facilito, ¿no? Moda igual 5, venta, perdón, representa la venta más frecuente, la que más veces se repite. ¿Cuántas veces? 4. 4 es mayor que 2, 4 es mayor que 1. Bien, sencillo. Ahora, para datos agrupados, la formulita que permite determinar es esta, ¿no? Dice moda, límite inferior, más la amplitud por D sobre D más D', ¿no? Para explicar esta partecita, esta formulita, por eso no creo que no se ha grabado, pero todo está bien. Dice, aquí aparece el límite inferior, tenemos
La amplitud tenemos, solo necesitamos D y D'. ¿Qué es D? Es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a esta. Entonces, en este ejemplo tan sencillo, les vamos a mostrar cómo determinamos D y cómo determinamos D'. ¿Está bien? Entonces, para D, dice, para el numerador y este primer término, dice, representa la diferencia de la frecuencia de la clase modal, diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a esta. Si esta era la frecuencia de la clase modal, ¿cómo determinamos D? ¿Cómo determinamos D? Como la diferencia de 4 menos 2, ¿no? Aquí tenemos 4 menos 2, 2. ¿Y cómo determinamos D'? Dice también la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a esta. O sea, D' va a ser 4 menos 1, 1. Sí, recuerda, pero para introducir este ejercicio pequeñito y mostrarles cómo se determina D y D'. Entonces ahora ya está claro, ¿no? La característica para, ¿dónde estamos? La característica de este indicador es el valor de la variable que más veces se repite, o es el valor de la variable más frecuente, o es el valor de la variable la mayor, ¿no? Como en este caso, 4. ¿Está bien? Esto es para datos no agrupados y para datos agrupados esta formulita. ¿Está bien? Entonces ya hemos visto, observen, hemos visto 3 indicadores de tendencia central. Lo que viene a ser la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Está bien? Ahora sí está bien. Ejemplo, signo de interrogación. No sé, algo me ha pasado y no me gusta. Para la moda, estoy mencionando ejemplo. Y el cuarto indicador de este primer grupo es la media geométrica. ¿Ya? A ver, les hago recuerdo para no perdernos. El primero era media aritmética, mediana, moda, media geométrica. ¿Está bien? ¿Cuál es la característica de este cuarto indicador de tendencia central, ¿no? Que pertenece a este grupo? Dice, se presenta la determinación de índices y tasas de crecimiento promedio anual. Observen, promedio anual. Entonces, vamos a hablar siempre en las interpretaciones de índices o tasas de crecimiento, siempre hablando en términos de promedio anual. ¿Está bien? A ver, quisiera pasar aquí. ¿Cuál es la característica de la media aritmética? ¿Cuál será la característica de la media aritmética? Por favor, conviene diferenciar porque con esto terminamos. ¿Sí? Hemos visto, repito, media aritmética, mediana, moda, ahora media geométrica. ¿Cuál es la característica de la media geométrica? Representa la determinación de índices y tasas de crecimiento promedio anual. ¿Alguien puede mencionar? Entonces, ¿cuál será la característica de la media aritmética? Y vamos a calificarlas. Dice, Sí, adelante. ¿es el indicador de la tendencia central más estable? Ya, muy bien, muy bien. Pasemos a la mediana, la misma señorita. ¿Cuál es la característica de la mediana? La característica dice que tenemos que ordenar siempre No, por lo de general, manera señorita. ascendente Por lo general, a señorita. Y hoy día por lo general. sí, lo que hoy día he empezado aquí, observe, ya, es de forma general, tanto para series par, impar, datos no agrupados, datos agrupados, la característica de este segundo indicador. Ya, adelante. Adelante, señorita. No, Lisa, esa no la recuerdo. Licenciada, ¿Ya ¿podría alguien? responder? ¿Alguien? Ya, muy bien. Adelante, señorita. La mediana es un número que divide el conjunto de datos de dos grupos iguales en número de observación. Ya, la mediana es aquel número que divide a un grupo De o a datos en un grupos conjunto iguales. en 2 grupos. Muy bien, en 2 grupos, pero con igual número de observaciones, 50-50. ¿Cuál es la característica de la moda? El licenciado, Sí, adelante. es el valor de la variable que se repite con mayor Muy frecuencia. bien, muy bien. Y finalmente, la característica de la media geométrica.
Es la que representa la determinación de índices y tasas de crecimiento anual. Ya, muy bien. Entonces, yo repito, atiende. Para la media aritmética, así bien pequeñito, sencillito, no se compliquen. Para la media aritmética habíamos indicado que es el indicador más estable, más seguro, ¿no? Media aritmética. Por eso utilizamos en todo. Determinamos, por ejemplo, aquí siempre hablamos de promedio, calificación promedio, edad promedio, estatura promedio, peso promedio, venta promedio, precios promedio. Entonces, repito, para la media aritmética es aquel indicador más estable, más seguro, el más confiable. Mediana es un número, ¿no? Que divide un conjunto de datos en dos grupos con igual número de observaciones. ¿Qué es moda? ¿Cuál será la característica? Es el valor de la variable que más veces se repite. La cuarta, media geométrica. Siempre nos va a hablar de índices y tasas de crecimiento promedio anual. Solo quiero que por el momento puedan interpretar esa partecita. Índices y tasas de crecimiento. Luego vamos a arreglar, ¿no? Luego vamos a agregar esta segunda parte. Bien, para datos no agrupados o distribuciones simples, se determina por esta formulita, ¿ya? La variable X con el subíndice G y la barrita en la parte superior, media geométrica. Y va a ser igual a aquella raíz de índice N. ¿Qué va a ser N? Es el número de datos. Raíz cuadrada de índice N de multiplicar los valores de la variable. ¿Sí? X1 por X2 por X3 hasta el último, X sub K. O podemos simplificar de esta forma. Dice es igual a la raíz de índice N de... ¿Alguien sabe qué representa este simbolito? El producto licenciado. Muy bien, señorita. Ya, ¿qué apellido? ¿Qué apellido Coca tiene? Zambrana. Coca Zambrana, ¿tu nombre? Lili. Muy bien, señorita Lili. ¿Ya? Entonces, observen, nos permite simplificar toda esta operación. Media geométrica, raíz de índice N, de función producto, viene a ser, ¿no? O función productoria. ¿Recuerdan la otra? Era sumatoria de los X sub I. Aquí, productoria de los X sub I, ¿no? Con I desde 1 hasta acá. O sea, multiplicar las ventas desde la primera hasta la última. Y aquí estoy agregando, bien importante, que se presenta pues los X sub I, valores de la variable. ¿Ya? Ejemplo, las ventas de la empresa ABC en el periodo 2018-2020 son los siguientes. Determinar en la pregunta, ya está la justificación, determinar el índice de crecimiento promedio anual de las ventas. Tan fácil. ¿Qué vamos a determinar? El índice. Observen lo que les había indicado. Índice o tasas de crecimiento. Entonces dice determinar el índice de crecimiento promedio anual de las ventas. 3 gestiones vamos a analizar. Gestión 18, 19 y 20. Las ventas en miles de bolivianos, 70,000, 90,000 y 110,000. ¿Sí? Para datos no agrupados o distribuciones simples. Entonces, ¿qué operación? En la formulita propuesta, media geométrica igual raíz de índice N, raíz de índice N de multiplicar los valores que se tienen. Las ventas en este caso, ¿no? O sea, va a ser raíz de índice N de multiplicar la primera, segunda, tercera venta. O finalmente, media geométrica, 3 periodos. N es 3, raíz cúbica de las ventas de 70,000, 90,000, 110,000. Operaciones, raíz cúbica, el producto de 7 por 3, perdón, 70 por 90 por 110, 693,000. Su raíz cúbica es 88.49. Media geométrica, 88.49 representa el índice de crecimiento promedio anual de las ventas. Por eso entonces les hacía repetir, ¿no? Es bien importante saber la característica de estos 4 indicadores. Me explico, 88.49. Entonces ya estoy colocando de rojito. Media geométrica asume ese valor y ¿qué representa? El índice de crecimiento promedio anual de las ventas. ¿Está bien? Por eso les hacía repetir. Una vez más, siempre vamos a considerar como índice o tasas de crecimiento promedio anual.
Y es bien facilito la formulita. Pasemos a datos agrupados. La fórmula que permite determinar la media geométrica para datos agrupados es esta. Casi es similar. La misma notación, ¿no? Media geométrica igual raíz de índice n, pero en la cantidad subradical está el problema. Es el producto o vamos a multiplicar este tipo de potencias, ¿ya? Este tipo de potencias. La primera, por ejemplo, la primera potencia. La base representa marcas de clase. Y el exponente representa la frecuencia absoluta. Me explico. Raíz de índice n de multiplicar aquellas potencias cuya base son las marcas de clase y cuyo exponente son las frecuencias absolutas. ¿Sí? Entonces aquí puedo simplificar igual, ¿no? Raíz de índice n de la función productoria de los x sub i, aquí está mal. Sí, está bien, de los x sub i, porque son potencias. No, está mal. De los x sub i, ¿dónde está mal? Raíz de índice n de la función productoria de potencias, decía. Entonces aquí está mal. De los x sub i, ¿qué falta? ¿Alguien puede indicar? Aquí podemos agregar. ¿Alguien desea? La frecuencia Perdón. absoluta, licenciado. Ya. Potencias, decíamos, ¿no? Desde los x sub i. Muy bien. Entonces, aquí está mal. Ahí está mal. De las frecuencias, perdón, de las frecuencias f sub i. Ahora sí está bien. ¿Ya? Decíamos la raíz enésima de multiplicar estas potencias. Observen, las bases, los x sub i, representan marcas de clase. Y los exponentes representan las frecuencias absolutas, los f sub i. Con i desde la primera venta o desde el primer dato hasta el último. ¿Está bien? Ya, esta formulita. Sin embargo, también les estoy dejando, ¿no? Que representa la base de esta potencia, los x sub i, representa marcas de clase. Y los f sub i representa la frecuencia absoluta. Y n, número total de datos. Es el índice. ¿Está bien? Aquí un poquito les he confundido, ¿no? Desde los x sub i como base, exponente, los f sub i, con i desde la primera hasta la última. Desde la primera venta, las bases hasta la última. Y los exponentes, la frecuencia absoluta, desde la primera hasta la última. ¿Está bien? Entonces, aquí vuelvo a repetir. Estamos terminando el primer grupo, ¿no? ¿Qué se llama? Se llama promedios, ¿no? O indicadores de tendencia central. ¿Quiénes están? La media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ingresar al ejercicio, ¿ya? Al ejercicio para este tipo de datos, porque ya habíamos agotado para distribuciones simples, para datos no agrupados. Este ejemplo es para datos agrupados en intervalos de clase. Dice, los siguientes datos corresponden a las ventas de la empresa ABC, que comercializa equipos de computación en miles de bolivianos. ¿Ya? Los diferentes intervalos ya está dado aquí. Lo que está de negrito, así van a recibir en el examen, ¿no? Los diferentes intervalos, las ventas ya están dadas y el número de ventas que está contenido en cada intervalo. Ya, ¿está bien? Los diferentes intervalos. A ver, aquí, ¿cuánto es la amplitud? 4, licenciado. Muy bien, excelente, 4, ¿no? Y si nosotros queremos recordar ese tipo de datos, tenemos que la amplitud es 4. Esta es propiedad,
¿no? Si son, aquí dice las ventas suma 25 por propiedad, este se repite, ¿no? Observen, aquí ya vamos a obviar algunas columnas del primer cuadrito que habíamos hecho. Solamente vamos a construir columnas que necesitamos. Por ejemplo, para toditos los indicadores necesitamos marcas de clase, ¿no? Por ejemplo, para esta. La base de estas potencias, los X sub I, son marcas de clase. Para la media aritmética necesitamos marcas de clase, ¿correcto? Pero debe estar por aquí, está más adelante, ¿ya? Entonces, ya estamos obviando las frecuencias relativas, ¿no? Y sus porcentuales. Solamente estamos tomando en cuenta la acumulada absoluta y marcas de clase. ¿Está bien? Entonces, dice, determinar la media aritmética, venta promedio, la mediana, la moda, venta más frecuente, media aritmética, venta promedio, B, la mediana, C, la moda, entre paréntesis, venta más frecuente, inciso D, media geométrica y además interpretar resultados, ¿sí? Entonces ya tenemos el cuadrito, nuevamente repito, las dos primeras columnas son datos. Todo lo que está de rojito ustedes deben determinar y es bien facilito. La acumulada, ¿no? Ya hemos aprendido. 4 más 9, 13, más 3, 20, más 3, 23, más 2, 25, propiedad. Marcas de clase, sumamos límite inferior más límite superior, 20 más 24, 44 dividido entre 2, 22. Por eso les preguntaba, ¿cuánto es la amplitud, señorita? ¿Puedes repetir? 4, licenciado. 4. Entonces basta la primera. 22 más la amplitud 4, 26. Más 4, 30. Más 4, 34. Más 4, 38. Bien sencillito. La columna siguiente es multiplicar. Observen. Marcas de clase por la frecuencia absoluta. 4 por 22, 88. A ver, este está más facilito. 7 por 30 o 7 por 3, 21 y agregamos un 0. O sea, esta columna necesitamos para la media aritmética. Esta para indicar datos de la mediana. Esta para indicar datos de la moda. Y esta para los datos de la media geométrica. Bien facilito. Sí, posteriormente vamos a hacer en Excel. Todito vamos a hacer en Excel. Conviene explicar de forma analítica, ¿no? Entonces decía, la acumulada sabemos, marcas de clase sabemos. Esta columna, la quinta, solo es multiplicar la absoluta por marcas de clase. Ejemplo, 7 por 30, 210. Y la sumatoria, que es 710, vamos a necesitar para la media aritmética. En realidad son columnas bien sencillitas porque aquí no hay operación, solamente identificar con flechitas en qué intervalo están los datos de la mediana y la moda. Por lo general están en el mismo intervalo porque son indicadores de tendencia central. Los valores están bien pegaditos, bien cercanos, ¿no? Y para la media geométrica, potencias. Bien, media aritmética, mediana, moda, media geométrica. Vayamos a la solución. Media aritmética. Esta es la formulita, ¿no? Decía la sumatoria de marcas de clase por la frecuencia absoluta sobre n, ¿no? Y ya hemos determinado en el cuadrito que ese producto, los X sub I por los F sub I es 710. Aquí, X sub I. La sumatoria de los X sub I por los F sub I es 710. Entonces reemplazamos, ¿no? Y aquí estoy indicando que es igual a 700, sumatoria de la quinta columna. N es 25, reemplazar. 710 sobre 25, 28,4. Y ahí lo dejamos. Aquí yo les recomiendo trabajar con un solo decimal porque necesitamos interpretar, ¿no? Media aritmética 28,4. Su interpretación representa la venta promedio. Bien fácil. Representa la venta promedio. También les voy a enseñar en máquina de calcular, ¿ya? Primero tendremos idea, ¿no? Podemos aceptar idea para la determinación de estos 4 indicadores, luego máquina de calcular y Excel, ¿ya? Dice interpretación, se presenta la venta promedio. Mediana, esta formulita, ¿no? La que hoy día hemos empezado. Y este término del numerador representa punto de posición. Este valor de n medios nos va a permitir encontrar en qué intervalo están los datos de la mediana. Y creo algún ejercicio hemos hecho en la clase anterior. Entonces, atiende, repito. Primero determinamos punto de posición.
¿sí? N medios. Y N era 25. Si ustedes recuerdan, aquí, N 25. Entonces, en ese primer término, en lugar de N, 25 sobre 2, 12.5. Este valor deben buscar en la frecuencia acumulada, ¿no? Exacto, 12.5 deben buscar en la acumulada. A ver, busquemos. 12.5, aquí deben buscar, ¿ya? 12.5 está entre 4 y 13. 12.5, ¿no? Y les decía, tiene otro nombrecito especial, ¿no? Se debe interpolar. ¿Qué quiere decir interpolar? Buscar entre dos números, ¿no? En este caso está entre 4 y 3. ¿Qué hacemos para identificar aquel intervalo que contiene a los datos de la mediana? Aproximarnos al inmediato superior. En este caso, perdón, en este caso a 13. ¿Sí? Por tanto, puedo indicar que en el segundo intervalo de clase están los datos de la mediana. ¿Sí? ¿Qué dice la solución? Dice esto, ¿no? Este valor se debe ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. Está entre 4 y 3. ¿Sí? Lo que les he mostrado. Los datos de la mediana están en el segundo intervalo de clase. Siempre en el intervalo inmediato superior. Bien fácil, ¿no? En el intervalo inmediato superior. Por tanto, ya puedo reconocer. Observen todos estos datos de rojito. Vayamos por lo más fácil. Ustedes han indicado que la amplitud era 4. Número total de datos, 25. Ahora vamos a identificar su límite inferior. El límite inferior del segundo intervalo es 24. ¿Ya? 24. La acumulada actual, 13. A ver. Aquí tenemos F sub K, 13. Y la anterior acumulada, dice, es 4. Aquí tenemos. La actual es 13, la que contiene a los datos de la mediana. Y la anterior es 4. Y entonces ya hemos reconocido datos. Límite inferior 24, la amplitud 4, número total de datos 25, la acumulada anterior 4 y la acumulada actual 3. Aquí vamos a reemplazar, observen, aquí vamos a reemplazar 24. Aquí 4. Aquí ¿cuánto? En N medios. 12,5, licenciado. 12.5. Ya, entonces así haremos, señorita. Así. Excelente. ¿Ya? Aquí vamos a reemplazar 24, límite inferior. La amplitud 4. Dentro de paréntesis, N medios 12.5. La acumulada anterior 4. La acumulada actual 13. La acumulada anterior 4. Por eso les decía, si aquí es 4 en el denominador, en ese lugar también debe ser 4. Ese reemplazo está aquí. Mediana, límite inferior 24, más la amplitud 4, N medios 12.5, la acumulada anterior 4, la actual 13 y la anterior 4. Observen, 4, 4. Operaciones. Siempre, si no hay esa maquinita que hace operaciones directas, de derecha a izquierda. ¿Ya? Cuidado, me hagan 24 más 4. Eso está mal, ¿no? Entonces, para que sea efectivo, de derecha a izquierda. 12.5 menos 4, ¿sobre cuánto? Sobre 9 por 4 más 24. Entonces tenemos 27.78 y vamos a redondear a 28. Mediana con rojito, bolivianos 28. Su interpretación, el 50% de las ventas llega a bolivianos 28 y el restante 50% es mayor a bolivianos 28. Por eso, ¿no? El hecho de hacerles repetir las características, en la interpretación vamos a tomar en cuenta todas las características de estos indicadores que hemos mencionado. ¿También? Ahora, hay maquinitas que hacen operaciones directas, ¿no? En las que les he pedido, está interesante. Pueden hacerlo de izquierda a derecha, teniendo cuidado. ¿No? Repito, cuidado, me sumen 24 más 4. Ahí ya está mal, ¿no? Primero deben multiplicar y luego deben sumar. Por favor, verificamos esta respuesta. ¿Esa? Sí, licenciado, está bien. Ya, entonces estoy redondeando a 28. Mediana, bolivianos 28. Y la interpretación, repito, el 50% de las ventas llega a bolivianos 28. Y la
otra mitad, el otro 50% es mayor a bolivianos 28. Bien, ¿no? Bien mecánico esta parte de la descriptiva. Lo vamos a hacer en la máquina de calcular, en la máquina de calcular no hay la mediana, pero vamos a ingresar a Excel. En cambio, hay la media aritmética, ¿no? Se puede determinar. Bien, moda. La característica, nuevamente, es el valor de la variable que más veces se repite. En este caso, se presenta la venta más frecuente, venta que más se repite. ¿Cuál es? ¿Dónde está la moda? En la frecuencia número 2, licenciado. Ya, en el intervalo, joven. Perdón, sí. Muy bien, joven. Mejor es equivocarse, ¿no? Así aprendemos. Los datos de la moda está en el segundo intervalo de clase. La flechita nos dice todo. Ustedes tienen que colocar esto en el examen, ¿no? Para no perderse. Ahora, ¿por qué estoy ubicando los datos de la moda en el segundo intervalo de clase? Porque en este intervalo, en este segundo intervalo, se tiene mayor cantidad de ventas. 9 ventas es mayor respecto de 4, de 7, de 3 y de 2. Por tanto, como se tiene mayor cantidad de ventas, los datos de la moda o la venta más frecuente o la venta que más se repite está en el segundo intervalo de clase. Fácil de reconocer. Vamos a lo analítico. Es esta la formulita. Moda, límite inferior más la amplitud por D sobre D más D'. Para ubicar los datos de este estadígrafo se observa en la columna de la frecuencia absoluta y se considera la frecuencia mayor, ¿no? Lo que les había mostrado, la frecuencia mayor es 9. Por tanto, en este caso, en el segundo intervalo, mayor cantidad de ventas, están los datos de la moda. A ver, nuevamente, dice, para ubicar los datos de este estadígrafo, se observa que en la columna de la frecuencia absoluta se considera la frecuencia mayor, en este caso era 9, ¿no? En este caso está en el segundo intervalo, o representa la mayor cantidad de ventas. Por tanto, una vez que hemos reconocido, ahora determinamos D y determinamos D'. Determinamos D y determinamos D'. ¿Cómo determinamos D? Habíamos dicho, frecuencia de la clase modal, que es 9, menos la frecuencia anterior. Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior para D. En este caso va a ser 9 menos 4, ¿no? Ahí estamos. 9 menos 4, 5. Y para D' hacia abajo, observen, va a ser 9 menos 7. Esa es la diferencia. 9 menos 7, 2. Límite inferior 24, porque estamos en el mismo intervalo, ¿no? Para la moda, 24. Y la amplitud la misma, 4. 24 y 4. Entonces emplazamos, ¿no? Moda va a ser, observen, límite inferior 24, la amplitud 4. ¿Quién está molestando? Bien, al reemplazar para la moda, límite inferior 24, la amplitud 4, el valor de la constante de 5. Sobre 5 más el valor de D', que viene a ser 2. Igual, cuidado, sumen 24 más 4, ¿no? Para los que no pueden, hagan operaciones de derecha a izquierda. 5 dividido entre 7 por 4 más 24, ¿no? Se obtiene 26.86. Volvemos, equivalente a 27. La interpretación representa la venta más frecuente, la venta que más se repite. ¿Está bien? Entonces ya hemos determinado los 3 indicadores. No sé si aquí podemos, a ver, ahí podemos colocar. ¿Cuánto era el valor de la media aritmética? ¿Alguien puede indicar cuánto era el valor de la media aritmética? Hola. Por favor, ayuden, colaboren. ¿Cuánto
¿Cuánto era? 28,4 creo que era el Ya licenciado. debe estar por aquí, joven. Por aquí debe estar. 28.4. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar. Solo para diferenciar 28.4. Ya, y eso lo haremos de negrito. Solamente estoy agregando para poder diferenciar estos tres indicadores. Bien. Así haremos. Bien, la media aritmética 28.4. La mediana 28 y la moda 27. Observen que son valores bien próximos uno del otro, ¿no? Incluso en algunos ejercicios los tres coinciden, los tres valores coinciden. Y eso les voy a mostrar en probabilidades. En la curva normal se da esa característica. En el centro de la campana de Gauss están los tres valores, ¿no? Y es una característica bien importante para probabilidades. Siempre es respecto de estos tres, ¿no? Vamos a manejar bastante. Bastante vamos a manejar, incluso en el último grupo, en los indicadores de forma, en términos de estos tres, media aritmética, mediana, moda, vamos a interpretar y nos va a ayudar bastante. Siempre en términos de estos tres. Lo que nos faltaría es la media geométrica. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los tres indicadores, media aritmética, aquí, media aritmética, mediana y moda, por lo general son bien próximos uno del otro. 24, 28 y 27. Si aquí fuese 15, ya está mal. Tienen que revisar, porque mucho es la diferencia. Bien, por favor, aquí quiero quedar. Esto ya es más facilito. Las marcas de clase van a colocar. A ver, 22, por favor, ahí. Las marcas 22, 26, 30, 34, 38, marcas de clase. 26, de 4 en 4, ¿no? 22, 26, 30, 38, marcas de clase. Los exponentes son las frecuencias absolutas, ¿dónde? Ahí, 4, 9, 7, 3, 2. 4, 9, 7, 3, 2. Desarrollar estas potencias y sacar la raíz de n, raíz de 25. Hay operaciones en la máquina calculadora que nos va a dar 28,5. Y la interpretación se presenta el índice promedio anual de las ventas, ¿no? Por favor, lo vamos a repetir la próxima clase. Ahora les cuento, vamos a quedar aquí porque me han designado tomar el examen para los auxiliares de estadística, ¿no? Hoy día tengo que estar, mira, ya había sido las 10. Tengo que estar 10:30 hasta bajar, se va a hacer hora. Por favor, solo nos falta esta partecita y les prometo que voy a revisar que no sé qué me ha pasado aquí en estos numeritos. No debía ser así, no me gusta esto. Entonces lo voy a modificar, solamente es eso, ¿no? Lo voy a modificar y esta partecita vamos a repasar. Tal vez otro ejercicio, ¿no? Donde ustedes tengan que participar, dictar para poder determinar este primer grupo. Estamos en el primer grupo. Y si hay tiempito en la siguiente clase, vamos a ingresar al segundo grupo, los indicadores de posición. Por favor, ¿podemos quedar aquí? Sí, ¿O hay licenciado. alguna duda, bien, pregunta que tengan? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Porque ya estoy sobre hora. No, Sí, licenciado, todo claro. Ya, señorita, claro. muy bien. Ya. Gracias, Todo joven. claro. Ya, entonces nos veremos el día jueves. Si gustan, pueden bajar ahora a la 1 del pabellón A, van a dar estadística y cálculo, ¿no? Los señores quienes posiblemente ya tengan auxiliar. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí y nos vemos la siguiente clase. ¿Hasta luego? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Luego. Licenciado. Licenciado.